¿Cómo es posible que un texto de hace miles de años, que habla de una creación en 7 días, pueda dialogar con un universo que la ciencia nos dice que tiene miles de millones de años? Uf, esa es la pregunta del millón, ¿no? Es una de las tensiones más famosas y para mucha gente más problemáticas entre fe y ciencia. Totalmente. Y para meternos en esto, hoy vamos a usar el análisis de John C. Lennox. Él es matemático, filósofo de la ciencia en Oxford, y tiene este libro 7 días que dividen el mundo. Que es una joya, sí. Y la propuesta no es resolver el debate para siempre. Es algo más interesante, entenderlo. Vamos a usar una controversia del pasado, la de Galileo, como una especie de llave. Exacto. La idea central de Lennox es esa. Antes de discutir sobre los días del Génesis, hay que mirar hacia atrás, al siglo XVI. A Galileo. Porque ese conflicto que siempre se pinta como ciencia contra religión, pues la historia real es mucho más compleja. Y en esa complejidad, fíjate, está la lección para el debate de hoy. De acuerdo, empecemos por ahí, aunque parezca un desvío. A ver, ¿por qué un astrónomo que hablaba de planetas es relevante para un debate sobre biología, geología y el Génesis? Bueno, es que el patrón es idéntico. En la época de Copérnico y Galileo, la idea de que la Tierra era el centro inmóvil del universo, eso no era solo una creencia popular, era el consenso científico. Era la ciencia, un modelo heredado de Aristóteles y Ptolomeo que llevaba dominando, ¿qué?, más de 1000 años. 1500 años. Era la ciencia establecida, sin duda. Pero aquí viene lo crucial. Este modelo geocéntrico parecía tener una base bíblica sólida como una roca. Claro. La gente leía la Biblia y encontraba pasajes que a primera vista parecían confirmar que la Tierra no se movía para nada. Por ejemplo, El Salmo 93:1 que dice, «Ciertamente el mundo está bien afirmado, no será conmovido». O sea, más claro imposible. Y no es la única. Recuerdo que en el material se mencionan otras como 1 Crónicas 16.30, que dice algo casi idéntico. casi palabra por palabra. O el Salmo 104:5. Él afirmó la tierra sobre sus cimientos, para que no sea jamás removida. El lenguaje es de una finalidad absoluta. Si uno lee eso, es fácil entender por qué la idea de una tierra en movimiento sonaba no solo a mala ciencia, sino a herejía. Precisamente. Y este es el punto que Lennox recalca. El conflicto de Galileo no fue ciencia contra religión. Fue, en gran medida, ciencia establecida contra ciencia emergente. Entiendo. La Iglesia, junto con la mayoría de los filósofos seculares de la época, defendía el paradigma aristotélico. Galileo, que era un creyente devoto, él no veía ninguna contradicción. No para él. Su argumento era que Dios nos dio 2 libros, el libro de la naturaleza y el libro de las Escrituras, y también nos dio la razón para interpretarlos. Él creía que un descubrimiento verdadero sobre el universo no podía contradecir la verdad de la Biblia, solo podía contradecir nuestra interpretación. Ahí está. Exacto. Nuestra interpretación de ella. Entiendo. Entonces, si la lección de Galileo es que la ciencia puede ayudarnos a elegir la mejor interpretación que el texto ya permite, el paralelo con el Génesis es casi inevitable. Es directo. Pero antes de saltar a eso, ¿cómo se resolvió el asunto de la Tierra inmóvil? Hoy nadie, ni el creyente más conservador, argumenta que la Tierra no se mueve. ¿Significa que se sacrificó la autoridad de la Biblia? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en la naturaleza del lenguaje. No se sacrificó la autoridad del texto, se profundizó en su interpretación. Lennox hace una distinción muy útil entre ser literalista y ser literal. A ver, ¿cuál es la diferencia? Un literalista toma el significado primario, el más básico de una palabra, sin importar el contexto. Pero una lectura literal, la que busca el autor, a menudo incluye metáforas, poesía o lenguaje fenomenológico. O sea, describir las cosas como las vemos, desde nuestra perspectiva. Exacto. Como cuando decimos, el sol sale. Claro, como cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Nadie piensa que se convirtió en un objeto de madera con bisagras. La afirmación es metafórica, pero apunta a una verdad literal profundísima. Él es el acceso a la salvación. La metáfora es el vehículo, no la verdad en sí. Exactamente. Con el tiempo se entendió que los salmos que hablan de una tierra fija no estaban haciendo una declaración de astronomía. No era un paper científico. Para nada.
Estaban usando un lenguaje poético para comunicar una verdad teológica sobre la estabilidad y la fidelidad de la creación de Dios. La ciencia no obligó a la Biblia a cambiar, ayudó a los lectores a ver que el texto estaba hablando de algo más profundo. No se perdió autoridad, se ganó claridad. Vale, ahora el puente hacia el Génesis se ve clarísimo. Si la interpretación de una tierra fija pudo ser refinada sin crisis, ¿qué pasa con los días de la creación? La visión más conocida, al menos popularmente, es la de la Tierra joven. La del arzobispo Ussher. Exacto, que calculó la creación en el año 4004 a.C., basándose en 6 días literales de 24 horas. Para muchos, esa es la interpretación bíblica. Y aquí es donde el libro de Lennox presenta un dato histórico que es francamente demoledor para esa idea. ¿Cuál? La noción de que los días del Génesis podrían no ser periodos de 24 horas no es una invención moderna. No es una reacción de pánico para acomodar la geología o a Darwin. Es una idea que existía siglos, incluso milenios antes. Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que esta discusión ya existía mucho antes de que tuviéramos evidencia de un universo antiguo? Muchísimo antes. Que no es una concesión a la ciencia moderna. Para nada. Es una discusión que surge de la lectura atenta del propio texto. Por ejemplo, Filón de Alejandría, un filósofo judío contemporáneo de Cristo, argumentó que Dios, siendo eterno, probablemente creó todo instantáneamente. Para él, los 6 días no eran una cronología, eran un marco literario. Un recurso para ordenar el relato. Para organizar la creación de manera lógica y mostrar su perfección. Eso es fascinante. O sea, ya en el siglo I, un lector devoto consideraba que los días eran un recurso literario. ¿Y fue un caso aislado? Para nada. En el siglo II, figuras cristianas como Justino Mártir e Ireneo ya especulaban que los días podrían ser épocas muy largas. Se basaban en pasajes como el Salmo 90, que dice, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Claro. Usaban la propia escritura para interpretar la escritura. En mi opinión, vino de Orígenes en el siglo III. ¿Qué dijo Orígenes? Hizo una pregunta de pura lógica basada solo en el texto. Se preguntó, a ver, ¿cómo pueden existir la tarde y la mañana para los primeros 3 días si el sol, la luna y las estrellas, que definen nuestros días, no fueron creados hasta el 4.º día? Es una pregunta buenísima. Para Orígenes, esto era una señal clara de que el autor no estaba describiendo días solares literales. Es increíble pensar que alguien en el siglo III, sin saber nada de geología, ya estaba señalando esto. Eso cambia por completo la idea de que estas son discusiones modernas. Totalmente. Y si a eso le sumas a Agustín de Hipona, que también dudaba de la naturaleza temporal de esos días, pues te das cuenta de que hay un abanico de interpretaciones tan antiguo como la propia tradición cristiana. Esto me lleva a preguntar cuáles son las principales interpretaciones que se manejan hoy, basadas en esta larga tradición. La primera que se me ocurre es la más directa. Si un día no son 24 horas, quizás es una era. Esa es una de las visiones. Exacto, esa es la visión de día-época. Es muy popular porque parece conciliar el relato con las eras geológicas. Cada día representa un largo periodo. Pero tiene problemas, ¿no? Sí, enfrenta sus propios desafíos. Por ejemplo, el orden. El Génesis dice que se creó la vegetación en el día 3 antes del sol en el día 4, lo cual es un problema para una lectura cronológica y científica. Claro, las plantas necesitan el sol. Y estas dificultades dieron lugar a interpretaciones más centradas en la estructura literaria del texto. Ahí es donde encajaría algo como lo que sugería Filón, el marco literario. Precisamente. De ahí surge la visión de Marco. Esta visión propone que los 6 días no son una secuencia cronológica, sino un marco temático poético. ¿Cómo funciona? Observa una simetría increíble. Los 3 primeros días describen la creación de reinos o dominios. Día 1, luz y oscuridad. Día 2, cielos y aguas. Día 3, tierra seca y vegetación. Ok, los espacios. Y los 3 días siguientes describen la creación de los gobernantes de esos reinos, en el mismo orden. Día 4, el sol y la luna para gobernar la luz y la oscuridad. Día 5, aves y peces para llenar cielos y aguas. Y día 6, animales y humanos para habitar la tierra. Un momento, esa visión de Marco es brillante.
Sugiere que el autor no estaba escribiendo un manual de ciencia para el siglo XXI, capítulo. Cambia el enfoque de cuándo y cómo a quién y por qué. Y hay otras visiones. Está la visión de días analógicos, que dice que la semana de la creación es un análogo de nuestra semana laboral. Un modelo divino para el ritmo humano. Un patrón, no una copia exacta. Eso es. Y una que Lennox encuentra muy interesante es la de los días de proclamación. Esta idea postula que los días sí fueron de 24 horas, pero no de trabajo, sino de decretos. Dios decía, hágase la luz en un día, y luego podían pasar millones de años mientras esa orden se cumplía. ¡Qué interesante! Son estructuras fascinantes porque se centran en el propósito literario. Pero volvamos a lo más básico, la palabra misma. ¿Qué nos dice el texto original sobre la palabra hebrea para día, que es yom? Profundizar en la palabra yom es absolutamente esencial, porque su flexibilidad es una de las pistas más grandes que nos da el texto. Se usa de varias formas. Incluso dentro de los 2 primeros capítulos del Génesis, se usa de maneras muy diferentes. Lennox lo desglosa muy bien. Primero, en Génesis 1.5 dice: «Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche». Aquí, yom se refiere solo al periodo de luz, o sea, unas 12 horas, no 24. Exacto. O sea que, desde el principio, en su primer uso, la palabra ya tiene un significado que no es el de un día solar completo. Es una pista enorme. Vaya. ¿Qué más? Luego tenemos el séptimo día. A diferencia de los primeros 6, el relato del séptimo día no termina con la frase «y fue la tarde y la mañana». No tiene cierre. No tiene cierre. Y esta omisión ha llevado a muchísimos teólogos, a lo largo de los siglos, a interpretar que el séptimo día es un periodo de descanso que no ha terminado, que continúa hasta hoy. Un día que ya dura miles de años. Es un día abierto, un estado continuo. Exacto. Y hay un tercero que es quizás el más claro de todos. En Génesis 2:4, el texto resume todo diciendo: «Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, en el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos». Claro. Ahí, en el día, usa yom para referirse a los 6 días juntos. A todo el periodo creativo. Es decir, en el día significa en la época o cuándo. Es como en español cuando decimos «en mis días las cosas serán diferentes» o «el día de mañana será mejor». Nadie piensa que me refiero a un martes de mi juventud. El contexto lo es todo. Exactamente. Y hay un último detalle lingüístico que Lennox señala que es fascinante. En el hebreo original, los primeros 5 días se describen sin artículo definido. No dice el primer día, sino un día 1, un día segundo. Como una secuencia de episodios. Eso es. Pero al llegar al sexto y al séptimo día, la gramática cambia. El texto dice el sexto día y el séptimo día, con el artículo. Este cambio marca una culminación, un énfasis. No es la forma en que uno escribiría un simple diario. Entonces, la conclusión es inevitable. El propio texto del Génesis es lingüística y literariamente mucho más sofisticado de lo que parece. Nos da permiso, casi nos exige, considerar múltiples capas de significado. Nos invita a hacerlo. Por lo tanto, argumentar que el universo es antiguo no significa necesariamente contradecir la Biblia, sino más bien contradecir una interpretación específica y muy rígida de ella. Es un eco perfecto de Galileo. Un eco perfecto. La lección es la misma. Un descubrimiento científico puede actuar como un estímulo para que volvamos al texto y lo examinemos más de cerca, para descubrir profundidades que quizás habíamos pasado por alto. Nos obliga a diferenciar entre el mensaje teológico eterno, que Dios es el creador de un universo con propósito, y la forma literaria, el ropaje cultural o poético en que se presenta ese mensaje. Al final, lo que hemos visto es que esta tensión no es un problema moderno, y las soluciones no requieren abandonar el texto ni la razón. La clave, como con Galileo, está en la humildad interpretativa. Totalmente. Reconocer que nuestra primera lectura, por más obvia que parezca, no es necesariamente la única ni la más fiel a la intención del autor. Ese es el punto central. Las preguntas sobre la naturaleza de los días surgieron de lectores atentos y devotos mucho antes de la ciencia moderna. El objetivo de ellos, y el nuestro, debería ser el mismo:
Escuchar al texto con la mayor atención posible. Hemos explorado la complejidad de cómo el texto aborda el tiempo, la secuencia. Pero el libro de Lennox abre otra puerta, quizás más profunda. Al hablar del origen de la humanidad, menciona la entrada del pecado y el papel de la serpiente, como una criatura que ya existía y que se oponía a Dios. Y esto plantea una pregunta para reflexionar. Si la estructura de la creación es más compleja que una semana literal, ¿qué podría implicar esto sobre la naturaleza del mal en el mundo? ¿Pudo haber existido alguna forma de desorden o un poder antagónico en el cosmos incluso antes de que comenzara la historia humana en el sexto día? Es algo en que pensar.